Bueno, muy buenas tardes a todas las personas presentes, a las personas que están en este momento en formato presencial ahí en una de las aulas de música del Departamento de Música de la Universidad de La Serena. Buenas tardes a todas las personas que están hoy exponiendo y bueno, para quienes vayan a ver esta mesa después en diferido, les damos la bienvenida. Este es la primera instancia que se realiza en la Universidad de La Serena la realización de un congreso de educación musical y en este caso de musicología. Es un diálogo interdisciplinar, que es lo que ha sido el objetivo desde el comienzo. Y bueno, por este mismo motivo le damos las gracias a la Universidad de La Serena por abrir las puertas a la realización de profundizar en el conocimiento de nuestras áreas. Y bueno, las gracias también al gestor de este proyecto, que es el profesor Raúl Jorquera, siempre con esta idea de transversalizar los conocimientos, la visión interdisciplinar de lo que es la música y cómo lo unimos con la disciplina de la musicología, y cómo juntos podemos caminar para empoderar y desarrollar ambas disciplinas. Entonces agradecemos también la gestión de Raúl Jorquera y yo les doy las gracias también porque yo soy parte del CIEM, del Centro de Investigación en Educación Musical, que hemos estado trabajando, apoyando este proyecto, y también está participando como colaborador la Sociedad Chilena de Musicología. Por lo tanto, aquí hay un equipo técnico interesante. Se han juntado bastantes investigadores de Chile en estas dos disciplinas y se está realizando algo súper interesante y es primera vez que se realiza. Así que estamos muy contentos por esta instancia y muy contentos por la cantidad de ponencias que nos llegaron, de propuestas, y esta mesa está súper interesante. Tenemos 4 presentaciones, voy a leer rápidamente los títulos, no me voy a enrollar leyendo no me voy a enrollar leyendo los abstracts. Cada uno va a poder presentar su conferencia, y yo solo voy a leer los títulos acá y luego vamos a ir presentando a cada uno de los expositores. Tenemos en primer lugar el timbre en la dimensión institucional del saber musical, un problema de la composición musical a propósito de la cuestión del timbre e identidad. Esto a cargo de Fabián Villalobos. Luego presento a Fabián. La presencia de ritmos latinoamericanos y afrocaribeños en el repertorio pianístico de compositores de los siglos XIX, XX y XXI, a cargo de Luz Irene Moreno. Luego, José Joaquín Echeverría Rivadeneira nos va a presentar construcciones de la enseñanza del jazz en Santiago de Chile, de lo formal a lo informal. Y finalmente, Más que gritos y distorsión, el metal chileno ante la crisis ecológica y el modelo económico extractivista, de Jan Koplow Villavicencio. Ya luego les cuento más. Vamos a empezar ahora con la presentación de Fabián. Fabián, ¿estás preparado? Ok, bueno, Fabián nos acompaña de forma virtual el día de hoy. Yo, si no me equivoco, tú estás en la quinta región, diría, ¿no? Valparaíso. Valparaíso, sí. ¿Ya? Él es licenciado en Ciencias y Artes Musicales, con mención en Composición por la Universidad Católica de Valparaíso. Es magíster en Artes, mención Composición Musical por la Universidad de Chile, y doctorando en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad de la Universidad de Valparaíso. Su trayectoria musical está afiliada a la música de concierto, así como el concepto de world music, la música de fusión latinoamericana y la improvisación musical. En cuanto a sus líneas y temas de investigación, se ha relacionado con cuestiones relativas al uso de instrumentos no doctos, estéticas decoloniales, identidad y timbre. Así que sin más preámbulos, los dejamos aquí para que Fabián nos cuente más sobre esta experiencia de investigación que él está realizando. 15 minutos, querido Fabián. Ya, espero lograrlo en 15 minutos. Gracias, Jimena, por la presentación. Voy a compartir pantalla para que podamos ver
diapositiva. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Sí? Perfecto. Totalmente. Ya. Entonces, el título de mi investigación, bueno, no de mi investigación, pero sí como de esta ponencia, es El timbre y el saber musical como institucionalidad, un problema de la composición a propósito de la cuestión del timbre e identidad. Sé que suena un poco complejo y es una vuelta larga, pero llega a un lugar común que quizás ya la mencionaste cuando hablaste un poco de mi trayectoria. Ya. El problema que se pretende articular emerge en el seno del área de estudio de la composición musical, a partir de la noción de timbre como categoría fundamental para el saber musical, articuladora de gran parte de las prácticas creativas y poéticas composicionales en el desarrollo de la música actual. Esta noción, entendida como la cualidad del sonido que nos permite reconocer y distinguir al mismo, una dimensión de la identidad, a pesar de ser citada regularmente en los diálogos acerca de la música y el sonido, no ha logrado desarrollar una discusión disciplinar sistemática que nos permita profundizar en su sentido. Lo anterior toma otros ribetes a partir de la emergencia de agrupaciones como la Orquesta Andina y la Colchi, que les vamos a escuchar después, Corporación de Orquestas Latinoamericanas de Chile, que a partir del uso de instrumentos latinoamericanos, de algún modo agrietan las categorías que el mismo saber musical ha delimitado históricamente a partir de lo docto, lo popular y lo folclórico. Con esto nace la pregunta, ¿qué es lo que hace a un instrumento musical como apto para la creación de música? Por supuesto, las músicas se presentan de maneras muy diversas en las sociedades, pero mi interés en particular está puesto de frente al saber musical desde un aspecto institucional, con el objetivo de poder bosquejar algunas de las afectaciones que esto produce en los procesos creativos de quienes se dedican a estudiar la composición musical de manera más bien formal. Un primer punto a destacar es que en Chile el desarrollo musical ha estado íntimamente vinculado con las universidades, que ha comandado el estudio y enseñanza de la música desde principios del siglo XX a partir de la anexación del Conservatorio Nacional de Música, única institución musical formal de la época, a la Universidad de Chile. Desde este hecho fundamental, la trayectoria histórica de la música en el país no puede contarse sin mencionar el tipo de institución como es la universidad. Ahora bien, en general, cuando hablamos de enseñanza musical en el contexto universitario, nos referimos fundamentalmente a un tipo específico de música. Hablamos de la música clásica, la música docta, la música de tradición escrita, música académica, o en otras palabras, la música que se toca en las salas de concierto. Por otra parte, se destaca la gran variedad de propuestas musicales con un alto grado de inventiva en sus propuestas creativas, sobre todo a propósito de la cuestión intercultural y los procesos globalizadores. Es en este sentido que destaca particularmente en Chile lo que sucede desde los últimos años eh, con la música de fusión latinoamericana, música de raíz folclórica latinoamericana o incluso de música de raíz, categorías que se consolidan en la memoria musical chilena y desde donde emergen fusiones instrumentales más bien novedosas. Ahora bien, y a propósito de lo dicho, un elemento que es transversal en este tipo de músicas es la utilización de instrumentos latinoamericanos. En este mismo sentido, es menester hablar de ciertas agrupaciones bastante particulares que toman la base de la fusión latinoamericana desde sus vinculaciones con el mundo musical docto para presentar sus propuestas, que dentro de los últimos años ha tenido un impacto relevante dentro de los círculos de música nacional. Hablamos de la Orquesta Andina y de la Concha. La Orquesta Andina es una agrupación de Valparaíso nacida el año 2002 con la dirección de Félix Cárdenas. Dentro de las filas de instrumentos encontramos guitarras clásicas, charango, ronroco, tiples colombianos, cuadros venezolanos, contrabajo y bajo eléctrico. En los aerófonos contamos con flautas traversas, saxos, quenas y quenachos, sicus y toyos, además de diversos instrumentos de percusión latina y clásica. Esta propuesta, junto con la CORCHI, la Corporación de Orquestas Latinoamericanas de Chile, mezclan cuestiones que responden a diferentes categorías musicales, a saber, lo docto, lo popular y lo folclórico. Lo interesante de este tipo de agrupaciones es que agrupa también ciertos intereses particulares a propósito de la legitimación y validez del tipo de instrumentos utilizados, por consiguiente sus modos de ejecución y su propia sonoridad. Pero, ¿por qué motivo deberíamos pensar en la legitimidad de un instrumento musical si es que lo único que hace falta para hacerlo sonar es tocándolo? La cuestión parece más compleja que eso. Si bien estas propuestas instrumentales tienen varias similitudes con los formatos orquestales clásicos de tradición europea, lo que cambia es que en vez de tener violines y un corno inglés en la fila de las maderas, lo encontramos con charangos en las cuerdas y un quenacho en los vientos. Ahora bien, estas nuevas propuestas instrumentales siguen siendo un tema incómodo para la música docta nacional.
Incluso ha llegado a ser tema en políticas públicas culturales nacionales en el contexto de la Academia Musical Chilena. Hace poco hubo una investigación que hizo el Observatorio de Cultura dependiente del MINCAP y este nos comenta, se puede observar que las orquestas no doctas, se le llama así, orquestas no doctas, no han sido un objeto explícito de la política pública nacional. En cuanto a los documentos de políticas sectoriales, el abordaje respecto a las orquestas no doctas tampoco ha sido explícito. Mayor relevancia han tenido las orquestas infantiles y juveniles y las orquestas profesionales que refieren de forma predominante a las orquestas de música docta. Esto lo dice el MINCAP, el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Y esto salió el 2019. A partir de lo anterior podemos entender el porqué de los intereses particulares de legitimación y validación respecto del uso de instrumentos latinoamericanos, ya no como simple preservación, sino más bien como un bastión de cambio en torno al quehacer musical en Chile. Lo interesante de todo lo anterior es que cada disputa entre círculos que sustentan ciertas prácticas musicales, como las mencionadas, y las instituciones musicales o relacionadas con ellas, se dan todo a partir del sonido, ¿no? Que es finalmente quien moviliza estas cuestiones. Pero cuando hablamos de institución, ¿qué entendemos por institución? Voy a cambiar. Bueno, primeramente es difícil definir en pocas palabras qué son las instituciones, debido a que principalmente tienen un carácter muy amplio y se suma al hecho de que este término está súper incorporado en el pensamiento y en el lenguaje que ocupamos actualmente. Hodgson nos comenta que a pesar de la larga data del concepto en ciencias sociales, aún no se llega a un consenso de su definición. No obstante, este autor nos dice que las instituciones son estructuras de la mayor importancia para la sociedad, debido a que ellas tejen la vida social. Todo esto a partir de su existencia como sistemas de reglas sociales establecidas que estructuran las interacciones sociales. Ahora bien, las instituciones no están diseñadas de una manera completamente consciente. Esto es súper importante, ya que al menos un gran puñado de esas no son necesariamente decibles. Estamos hablando de las reglas sociales. O sea que no están mediadas por y a través del lenguaje. Esto es súper importante al momento de entender planteamientos que vienen de la estética, por ejemplo, de un filósofo que se llama George Dickey, que pone a la institución como el punto central de sus reflexiones a propósito del arte, en donde la arbitrariedad, también un concepto importante, entendida como algo distinto a lo lógico o lo consciente, juega un rol fundamental en la conformación del mundo del arte. Dentro de su teoría institucional del arte, no existe semejanza decisiva que nos ayude a distinguir de modo fácil entre sistemas del mundo del arte y otros que no lo son. En otras palabras, no se puede decir tal diferencia. Esta indistinción nos enfrenta directamente con la tradición ontológica propia de la filosofía occidental. Hablamos de instituciones que se sustentan entre lo decible y lo indecible, entre lo lógico y lo que va más allá de ello, entre lo consciente y en alguna medida lo inconsciente. En esta misma línea, el pensador griego Cornelius Castoriadis imbrica la cuestión institucional con lo arbitrario a través del inconsciente y la idea de lo imaginario nos ayudará a entender lo anterior de mejor forma. Castoriadis parte en base al cuestionamiento del modo de entender la institución en términos de lo económico funcional. No es que esta dimensión no exista dentro de las sociedades. De hecho, las sociedades sin esa dimensión funcional son inconcebibles. Sin embargo, no se reducen a esto. La sociedad, comillas, la sociedad inventa y define para sí tanto nuevos modos de responder a sus necesidades como nuevas necesidades. Y es acá donde lo simbólico aparece como una manera de ser de la institución. Por lo anterior, este simbolismo no puede ser neutro ni totalmente adecuado en tanto funcionalidad, cuestión que se suma al hecho de que todo simbolismo se edifica sobre las ruinas de los edificios simbólicos precedentes y utiliza sus materiales, siendo sus conexiones virtualmente ilimitadas. El simbolismo no impone la dominación de un simbolismo institucional autonomizado sobre la sociedad, sino más bien es la sociedad quien hace uso de ese simbolismo. Ahora bien, para este autor, la cuestión decisiva de cualquier símbolo y del simbolismo en general es el componente imaginario, los cuales se relacionan profundamente. Lo imaginario solo puede existir y expresarse a través de lo simbólico, que a su vez presupone la capacidad de imaginar.
Con esto último podemos entender a la institución como una red simbólica socialmente sancionada en que se combinan en proporción y relación variables un componente funcional y un componente imaginario. Lo imaginario es justamente la fuente de las instituciones y debe enlazarse con lo simbólico para reunir a la sociedad y con lo económico funcional para hacer que esta última sobreviva. Ahora bien, comprender e incluso simplemente captar el simbolismo de una sociedad es captar las significaciones que lleva. Significaciones que no se reducen a sus estructuras significantes, sino que siempre las superan. Comillas, significaciones imaginarias sociales que no denotan nada y connotan poco más o menos todo. Ahora bien, aquello que aglutina de forma última estas significaciones imaginarias sociales es lo imaginario. Son el conjunto de estas la que mantiene cohesionadas a las sociedades, cohesionadas. Una urdimbre de significaciones que, comillas, empapan, orientan y dirigen toda la vida de la sociedad, a la cual Castoriadis denomina magma de las significaciones imaginarias sociales, y son las que posibilitan la constitución de un mundo en donde su identidad es el mismo sistema de interpretación que ese mismo mundo crea. Dicho en otras palabras, toda sociedad es una creación de mundo, de propio mundo, comillas. Castoriadis con esto postula la existencia de una dimensión imaginaria que se despliega en el mundo social y su institución, en conjunto con la dimensión que agrupa los elementos lógicos y racionales. La dimensión conjuntista identitaria o incívica, nos dice Castoriadis, con lo que la sociedad opera, obra y piensa. En la dimensión encívica o conjuntista identitaria, la existencia es determinación, que se contrapone a la dimensión imaginaria en donde la existencia es significación. Es en esta última donde las significaciones se relacionan de manera innumerable las unas con las otras en un constante remitirse, nunca son definidas y no están ligadas por condiciones lógicas necesarias ni suficientes. A partir de lo anterior, el filósofo nos habla de dos categorías, lo histórico-social, relativo a la dimensión incívica y su socialización, que configura la visión tradicional de la historia humana, y lo histórico-psíquico, que se despliega a través de las significaciones imaginarias sociales. Estas últimas, en un constante remitirse unas a las otras, con un número de interacciones inciertas de carácter arbitrario e ilógico, se resisten a las determinaciones y escapan de la socialización, permitiendo la creación de nuevas realidades. Entonces, la posibilidad de creación viene de la psique humana, que en principio es imaginación radical, flujo incesante de representaciones, deseos y afectos sin funcionalidad, desde donde emergen el imaginario y la imaginación. Finalmente, la creación, como obra del imaginario social, es el modo de ser del campo histórico-social, modo en virtud del cual ese campo es. Tales planteamientos vienen a subvertir las preguntas base sobre los sujetos, las sustancias y las causas en la ontología tradicional. Cuando Castoriadis introduce la noción de lo imaginario y propone esta segunda dimensión a propósito de lo social, pone en entredicho las premisas fundamentales de la ontología heredada, nos dirá Castoriadis, a partir de la potencia fundante de la creación, como capacidad de hacer surgir lo que no está dado, lo que no se puede inferir combinatoriamente ni de otra manera a partir de lo dado. Esta coyuntura se debe a que la tradición filosófica occidental nunca consideró a la creación como un atributo de vital importancia para el ser, negando su sentido profundo. Ya desde Parménides en adelante, todas las discusiones a propósito del ser siempre serán en torno a la premisa ser es ser determinado. Para la ontología heredada, la creación o bien estaba determinada por posturas teológicas que otorgaban este atributo a Dios, o por aquella perspectiva racionalista determinista que reduce el análisis a la búsqueda de principios primeros que se pudiesen explicar. Esta es una vuelta larga, perdón, quizá me esté demorando un poco más de lo que veo, pero es para poder entender el problema. Con lo anterior, repensamos el vínculo entre la música y los sonidos con la cuestión institucional. Cuando determinamos, estamos confiriendo una identidad. El ser, como ser determinado, es parte de la construcción identitaria del mundo de las cosas, que a su vez es condición necesaria para que una sociedad pueda operar en un mundo instituido. Por otro lado, el vínculo de la música con la identidad no es algo nuevo dentro de la historia de la música occidental. Cuando aprendemos sobre las cualidades del sonido, a saber, la altura, la duración, la intensidad y el timbre, se define a esta última, al timbre, como aquella que permite reconocer y distinguir a un sonido de otro, o en otras palabras, un aspecto de la identidad. Ahora bien, al día de hoy es considerado la identidad como una cualidad del sonido emancipada para los respecto de los otros parámetros del sonido y se configura un incipiente terreno de disputa en torno a lo que entendemos sobre el timbre.
Esta emancipación emerge a partir de la consideración del timbre como un parámetro multidimensional del sonido, cuestión que también contribuye a la indeterminación de su sentido y que desemboca finalmente en la consideración del timbre como una papelera de atributos de todo aquello que no se puede mensurar del sonido, versus Dos la minutos. altura, ya, ya. Eh, con todo lo anterior nos podemos dar cuenta de que la noción del timbre ha estado históricamente vinculada con el acto de reconocer e identificar, lo que nos lleva a pensar en la noción de identidad. Sin embargo, Warden nos dice, muchos académicos parecen estar contentos con una definición coloquial que tomaría la identidad como simples características que determinan quién o qué es una persona o cosa. Cuando escuchamos un instrumento musical, estamos ante un evento sonoro y a su vez estamos ante un paisaje sonoro configurado por la suma de los sonidos que emite. Ahora bien, dentro del marco del paisaje sonoro, cuando hablamos de sonidos clave nos referimos a aquellos sonidos que son creados por las condiciones geográficas y climáticas, mientras que cuando hablamos de marcas sonoras decimos que son aquellos sonidos comunitarios, únicos, y que son destacados e identificados por la comunidad por poseer cualidades particulares, en donde también contamos las propias prácticas sonoras de la comunidad. Entonces, las cualidades particulares de los sonidos que nos menciona Goodside también podrían ser entendidas como sus timbres, aquello que los hace reconocibles e identificables. Pero ¿qué posibilita que estos sonidos sean parte de un sentido común o, en otras palabras, que estos sean reconocidos, distinguidos o incluso resguardados por una comunidad particular? Esta pregunta nos permite ahondar en la cuestión institucional, en específico desde los planteamientos de Castoriadis acerca de lo social o institucional, así como el rol de la identidad y la determinación en el funcionamiento de una sociedad, claro, en el funcionamiento de una sociedad. A partir de los planteamientos que propone Castoriadis podemos entender cuál es la relevancia de la dimensión imaginaria en una sociedad y cómo la identidad se vuelve una cuestión indispensable para que las sociedades puedan operar. Para este autor, las artes y en particular la música no son ajenas a este tipo de discusiones, sobre todo por su potencia poética de creación. Si pensamos en la música hecha por instrumentos musicales, junto a su definición y legitimidad en ciertos espacios musicales, podemos decir también que son parte de las dimensiones constitutivas de una sociedad, por lo cual proponemos que tanto las nociones de objeto sonoro, evento sonoro, así como paisaje sonoro, siempre estarán mediadas por significaciones imaginarias sociales, que a partir de la lógica operacional de lo encídico, nos proporcionan identidades acústicas, como cristalizaciones de imaginarios sonoros. La identidad acústica, que está completamente compenetrada con la noción de timbre, es la institución de un imaginario sonoro musical que se cristaliza, por supuesto siempre sustentada por el magma de significaciones imaginarias sociales, que nos habla Castoriadis, cuestión que nos permite reconocer, caracterizar, determinar e identificar sonidos como los que emite una sonata de piano de Mozart, interpretada a lo largo del mundo en su mayoría por instrumentos musicales a los que llamamos pianos. Es en este sentido que tal conflicto ontológico del que nos habla Castoriadis a propósito de la creación ontológica también se hace indispensable en torno al estudio del timbre. Comillas. La primera dificultad es que nos falta el lenguaje para discutir el timbre como tal y argumentaré aquí, esto no es una supervisión inocente, más bien es el resultado de modos arraigados de pensamiento sobre la materia, la identidad y la diferencia que condicionan la teoría musical occidental. La forma en que hablamos del timbre es inseparable de cómo pensamos en las diferencias entre las entidades sonoras y oyentes, y por lo tanto de la distribución ontológica de los seres en el mundo. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Me puedo extender un poquito más? Te pasaste ya en 4 minutos. Oh, ya, entonces Podrías podemos ya dejarlo ir hasta haciendo ahí. una conclusión, y sería interesante que pudieras hacer una conclusión también. Ya, bueno, lo importante de esto, a pesar de que es una vuelta larga en términos filosóficos respecto del uso de los instrumentos latinoamericanos en contextos musicales que parecen ser como de una tradición más docta, lo importante de esto es pensar cómo el hecho de visibilizar este concepto de identidad acústica nos permite también posicionar a timbres de instrumentales que no estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en estos contextos de estudio de la música, empezar a hacer que ganen más espacio. Creo que eso es lo importante como de esta propuesta y también
eh, cómo esta propuesta emerge a partir de percibir cómo estos grupos como la Orquesta Andina o la Culchi empiezan a ganar espacio en términos políticos, institucionales y académicos en la Academia Musical chilena. Y creo que hay que ponerle mucha atención a eso que está sucediendo porque está pasando hace varios años y va ganando fuerza. A contrapelo del estudio de la música docta que en alguna medida se está quedando como un poco atrás respecto de todos los avances que hay en términos culturales, en términos, por ejemplo, de coloniales. Creo que eso es lo que motiva esta investigación, sobre todo, el poder avanzar en esos términos, no solo en los términos prácticos, sino también en términos que convocan justamente al saber musical, que son los términos epistemológicos, estéticos, técnicos, respecto de esta emergencia de nuevos instrumentos que están llegando y que nos permiten seguir creando. Eh, Eso, como resumen. Disculpen la demora. Muchas gracias, Fabián, y felicitaciones por tu tema. Me llega de cerca, yo fui parte del equipo fundador de la Colchi, que antes era la Asolchi, y claro, esta es una reflexión que se viene haciendo desde hace años ya, el cómo logramos institucionalizar aquellas orquestas no doctas. Y la pregunta, claro, la pregunta que también te la dejo a ti, ¿le seguimos llamando orquesta? Porque si estamos hablando de una postura de colonial, ¿podemos seguir llamándonos orquesta o podemos ya crear otro concepto quizás? Pero claro, yo los invito también a hacer esta reflexión en cuanto a, claro, la Colchi y todo esto ha ido avanzando desde la praxis. Y todo este movimiento de las orquestas latinoamericanas en Chile han ido avanzando desde la praxis, desde vamos haciendo arreglos, vamos haciendo diferentes cosas, y claro, falta esa reflexión desde lo filosófico, desde lo que estás haciendo tú, así que me permito felicitarte y creo que estas reflexiones son súper necesarias para el desarrollo de este movimiento y hay que seguir profundizando, así que los invito ahora a la gente que está ahí en La Serena, y a la gente que está también, nosotros que estamos aquí conectados, a poder hacerle algunas preguntas a Fabián. Yo parto preguntándote, ¿cuál es tu postura respecto a este concepto de orquesta? ¿Seguirle llamando orquesta andina o le llamamos orquestas latinoamericanas? ¿Qué reflexión has hecho al respecto? Creo que, bueno, yo participé hartos años de la Orquesta Andina, toqué varios años, yo tocaba el bajo eléctrico y el contrabajo en la orquesta. Y claro, como el proyecto me llegó muy, muy de cerca, aparte que también he participado como de muchos otros proyectos que devienen como de la nueva canción chilena, pero en su versión más instrumental y que se mezclaban con esto de los doctos. Y creo que respecto de cómo nombrarlos, todavía no llego a ese espacio porque siento que hay que pensar, o lo que estoy intentando hacer es como pensar en términos filosóficos qué significa nombrar las cosas. Como un poco va a esto la investigación de por qué nombramos ciertas cosas de una forma u otra antes de nombrarlas. Y creo que claro, dependiendo de las reflexiones que salgan a partir de eso, es como podríamos nombrarla. A mí en lo particular no me molesta hablar de orquesta porque estudié música docta mucho, mucho tiempo y creo que si bien puede ser como controvertido en algunos contextos, decirlo, creo que la orquesta es parte como de la cultura en la que vivimos. Si bien como genera mucha rencilla y como muchos conflictos, sigue existiendo y como mucha de la gente que participa en estas orquestas latinoamericanas tiene una formación docta, definitivamente, y pensemos sobre todo que las escuelas en Chile
y las escuelas en general en el mundo tienen su raíz como de enseñanza en la música de tradición escrita europea. Como todo lo que sabemos en términos formales de la música, o no, no todo, pero una gran parte tiene que ver con esa tradición. Pues entonces, como negarla sería quizá un poco problemático porque sería negarnos a nosotros mismos. Eso no significa no compartir el conflicto y no vivenciarlo, pero sin duda va a seguir existiendo, pues, como eso. Muy bien. Jan, tienes una pregunta también. Sí, no, primero Fabián, me gustó mucho el tema, la idea, como decía Jimena, la reflexión si estaba por la praxis en parte de las personas que pertenecen a ambos conjuntos, después está la parte teórica, filosófica detrás de como ese sentido que va detrás. Y bueno, y después no sé si tienes esto algo publicado, tu tesis, algo después para poder leerlo en mayor profundidad, eso sería bacán si lo puedes escribir ahí como en el chat para tener acceso. Y primero quería recomendarte un libro que creo que te puede servir harto, que es de Eduardo Herrera, que habla sobre la música elite en Latinoamérica. Se llama como, era Elite Arts. Creo que está como para poder descargarlo. Ahí lo puedo escribir también, o te lo puedo Sí, mandar. porfa. Pero está muy bueno porque habla sobre eso, ahora también de cómo, no me acuerdo, como el grupo, como la institución, también va de la institución y la creación de eso, cómo empezó a crear esta idea y este discurso de lo latinoamericano. Mm, Entonces, muy interesante el libro en esa línea. Y lo otro eran dos preguntas. Primero, una más técnica, que cómo se financian y cómo se respaldan tanto la Colchi y la Orquesta Andina, como para saber cómo logran, si es que mencionabas que el MINCAP dice que no tienen esos apoyos estatales o apoyos institucionales. Y lo otro, también como qué se habla más o menos dentro de las orquestas sobre esta, si es que discuten también entre ustedes o los integrantes cuando estaban, esta lógica de cómo nos denominamos. Porque ahora comentaste todo lo de cómo tú lo percibes, pero hay también esa discusión entre como los pares que están ahí, y eso mm. sería. Sí, quizás la Jimena también nos puede hablar de como más a fondo de lo que ha pasado con la Colchi, que yo no estoy tan informado, pero sí entiendo de que son proyectos que a veces se financian de fondos públicos a propósito como de los fondos culturales, pero en general es como mucha energía como estar ahí. Es que yo siento que es como una militancia política musical, como hay que estar ahí nomás, po. Entonces no existe, o sea, existen muchos menos fondos como los que existen a partir de la existencia de la música de concierto, bueno, organismos como la FOGI, que llevan adelante como muchos proyectos y que se llevan como gran parte de los fondos para música de agrupaciones grandes. Eh, Creo que sí, hay harto como de energía como de no financiamiento, por decirlo de alguna forma. Y respecto de las discusiones, sí, Jimena. Ah, perdón, vamos a tener que ir acortando un poco la reflexión porque se nos va pasando el tiempo súper rápido y tenemos poco tiempo, o sea, vamos en adelante 15 minutos y, Ya, ¿viste? Y ahora cierra tu respuesta y seguimos, ¿vale? Sorry. ya. Sí, no te preocupes. Y respecto como de los grupos mismos, creo que la discusión siempre está, siempre se habla sobre eso, y eso es bien bonito porque habla un poco de la militancia, porque justamente pasa eso, porque la gente que llega a esos espacios es gente que ha transitado como varios lugares y como que llega a un concepto súper raro que es como una orquesta, pero con instrumentos latinoamericanos. Entonces, creo que hay mucha reflexión de parte de la gente que llega a esos espacios y por otro lado, en los mismos espacios se dan espacios como de repensar ciertas cosas y a veces como conflictos que son como de cuerpos, por decirlo de alguna forma, como no solo del pensar, como diferentes tradiciones musicales que chocan. Eso. Bien, gracias. Muchas gracias, Fabián. Te corto ahora, sorry. Ahora seguimos con la siguiente
siguiente presentación, que se llama La presencia de ritmos latinoamericanos y afrocaribeños en el repertorio pianístico de compositores del siglo XIX, XX y XXI, a cargo de Luz Irene Moreno García, de la Facultad de Música de la UNAM de México. Así que te damos la bienvenida, Irene, y te agradecemos ajustarte el tiempo, por favor, ¿vale? Sí. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, que más bien en eso es lo que a veces me tardo, porque ya saben, uno lo hace siempre ya que estás en el momento, pero ustedes me van por favor indicando si se ve bien. A ver, permítanme. Se ve bien. Sí, ahí se ve bien. Es que más bien, a ver, voy, a ver. Voy. No, entonces no se está viendo lo que yo quiero. Perdón, no, en eso me tardo unos minutos. A ver. Voy. Voy de nuevo. Perdón. A ver acá. A ver si ahí está. Mira, mientras Irene se prepara, yo voy a leer su reseña, ¿vale? Que no la leí y ahora la leo rápidamente mientras ella prepara su presentación. Luz Irene Moreno es egresada de la Facultad de Música y de la Facultad de Psicología de la UNAM, es profesora de música en educación preescolar, primaria y secundaria, y ganó el apoyo por parte del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias en la emisión 2020 para la realización del proyecto La Voz de Nuestros Abuelos en la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como pianista, intérprete y profesora independiente de piano. Ya, ahí se quedó la pantalla completa. Sí, está pantalla completa. Ok, perfecto. Entonces, déjenme igual yo tomar tiempo, doy inicio. Vale, buenas tardes. Agradezco a los miembros organizadores de este congreso el espacio para presentar esta ponencia, cuyo tema es la presencia de ritmos latinoamericanos y afrocaribeños en el repertorio pianístico de compositores de los siglos XIX, XX y XXI. ¿Se ve? Sí, se sigue viendo. Sí se ve. Aquí en el índice tenemos entonces el orden en el que presentaré los puntos de mi trabajo. En los objetivos fueron dar a conocer parte del repertorio para piano en música académica que abordara patrones rítmicos característicos de la música criolla de raíces africanas. Por otro lado, ofrecer recomendaciones interpretativas generales a las personas que busquen abordar este tipo de obras y divulgar piezas que no son tan conocidas precisamente en el ámbito académico. En el método, bueno, se hizo una selección de obras que surgió del interés por dar a conocer obras de compositores de diferentes partes del mundo que hayan abordado estos patrones rítmicos de raíz africana en piezas para piano. Con este fin se realizó una investigación documental del contexto histórico y cultural de cada obra, posteriormente un análisis musical formal de cada pieza y finalmente un análisis comparativo de similitudes y diferencias en la manera de abordar el material musical. Al hablar de música latinoamericana y afrocaribeña, se hace referencia a procesos históricos complejos con aportes de raíces indígenas, de raíces indígenas, europeas y africanas, así como del permanente intercambio migratorio que perdura hasta nuestros días. En el ámbito indígena es destacable el carácter ritual de la música y la danza, que estaban intrínsecamente ligadas en las manifestaciones colectivas. En el aporte europeo, se deben considerar los diferentes procesos de colonización, mestizaje, evangelización y enseñanza de la lengua, sobre todo la hispana, que se dieron de manera irregular a lo largo del continente americano. Cabe señalar que con la enseñanza de la lengua, el repertorio musical europeo se insertó en las prácticas musicales de tradición oral y en la música académica de la época colonial.
El aporte africano se presenta a partir del siglo XVI con la llegada de grupos provenientes de diferentes culturas en condiciones de esclavitud. Con respecto a los instrumentos, la población africana fue desarrollando reproducciones con los materiales que encontraban en suelo americano, y por su parte los ritos religiosos que provenían de este continente permanecen vigentes hasta la actualidad y conforman un aspecto fundamental en la vida de la población. En los trabajos, ya sean colectivos o individuales, los esclavos acompañaban su quehacer con cantos que en su mayoría eran de tipo responsorial y que también eran empleados en actividades religiosas y de esparcimiento. Por supuesto, también se consideran, como les decía, los intercambios migratorios que hasta el día de hoy persisten. En Europa, desde la Edad Media, con los juglares, los trovadores y goleardos, la música de claustro y la música popular se reproducía en espacios y formatos diferentes. Una vez establecidos los parámetros para identificar alturas con neumas y posteriormente la escritura en el pentagrama, se dio pie al desarrollo de la música de tradición escrita, y esta característica de la escritura musical ha determinado a la música académica desde sus orígenes. En el caso de la música popular, sus intérpretes mantuvieron durante mucho tiempo una tradición basada en la oralidad y en el traspaso de melodías de generación en generación. Es por ello que actualmente se le denomina música de tradición oral. Hacia el siglo XIX, a pesar del intento por establecer fronteras, la música proveniente de las aldeas y pueblos lejanos que llegó a las ciudades fue encontrando lugar en los suburbios de las capitales. Era considerada una música viva, renovada, y que al irse corporizando comenzó a encontrar lugar en los bailes que fueron conquistando a una gran variedad de público. En Europa, por su parte, se escribieron obras con géneros de composición nacidos en América y los países del Caribe, como por ejemplo las habaneras de Debussy, de Bizet y de Ravel, y asimismo el tango argentino pasaría a ser considerado como un género en la obra de Stravinsky, Hindemith y Darius Milhaud. Finalmente, con la independencia de Estados Unidos y de países latinoamericanos, los compositores fueron incorporando lenguajes musicales de tradición oral a la música de arte académico, naciendo así las corrientes nacionalistas de cada país. En este mapa muestro los países de origen de los compositores cuya obra forma parte de este trabajo. Gottschalk, nacido en Estados Unidos; Armengol y Vázquez Kunze, que son mexicanos; Ernesto Lecuona, de Cuba; Mike Mower, de Inglaterra, y Stravinsky, de Rusia. A continuación menciono brevemente algunos datos biográficos de los compositores. Gottschalk fue compositor y pianista estadounidense de origen francés y precursor en el empleo de ritmos y melodías caribeñas y de la música popular criolla en la música de concierto americana. Fue autor de La Bambula, Le Bananier y Una noche en el trópico a 40 pianos, por ejemplo. Ay, perdón, no puse su... Listo. Ernesto Lecuona tuvo gusto por la música justamente de Gottschalk desde temprana edad y llegó a incluir su obra en su repertorio, que interpretaba como solista. Igor Stravinsky nació en Rusia, alumno de Rimsky-Korsakov, se le considera parte de varias corrientes artísticas que abarcaron su periodo de vida, y por lo cual es reconocido como una de las grandes figuras de la música del siglo XX. Autor del Pájaro de Fuego, Petrushka, La consagración de la primavera, entre otras obras. Ernesto Lecuona Casado nació en 1985 en Cuba, compositor, pianista, director de orquesta, abarcando diferentes géneros como la canción, teatro musical, la música orquestal, música incidental para cine, obras para piano, en cuyo trabajo dejó plasmados los temas de lo cubano, hispano y lo afrocubano. Ahora, Mario Ruiz Armengol estudió en el Conservatorio Nacional de Música, recibiendo clases de armonía y contrapunto con el compositor José Rolón y además con Rodolfo Halfter. Trabajó como pianista acompañante de cantantes, orquestas, en cine, teatro y radio. Lilia Vázquez Kunze, pianista y compositora mexicana, estudió en el Conservatorio Nacional de Música y más tarde en Francia y Alemania. Actualmente es catedrática en el Conservatorio de Música del Estado de México. Mike Mower, compositor, flautista, saxofonista, nacido en 1958 en Inglaterra. A la edad de 12 años comenzó a estudiar piano y flauta transversal en la Royal Academy of Music, donde actualmente es maestro de composición, improvisación y técnicas de estudio.
Manteniendo este orden cronológico de los compositores, ahora mencionaré algunos datos relevantes sobre las piezas. En primer lugar, el Souvenir de Puerto Rico de Gottschalk fue compuesta en 1857 y publicada en 1860. La palabra jíbaros alude a los campesinos que habitan en zonas rurales en las montañas. La obra se construye principalmente de dos temas que son A y B y que van variando a lo largo de toda la pieza. Estos temas provienen de canciones tradicionales de Puerto Rico, donde el compositor escribió justamente la obra. En 1939, Stravinsky se instala en los Estados Unidos y una vez ahí, un editor estadounidense le pidió que compusiera un tango. Originalmente Stravinsky escribió este tango para pianoforte en 1940 y posteriormente en el 53 escribe un arreglo para ensamble de 19 instrumentos con clarinetes, trompetas y trombones, guitarra y cuerdas. Más tarde, George Balanchine realizó una coreografía para la premier del Ballet de Nueva York en 1982, justamente con este tema. El tango de Stravinsky es una pieza vivaz, armónicamente compleja, en la que se mezcla la disonancia con toques del estilo de la música clásica y donde el ritmo conductor es una de sus características predominantes. Las danzas afrocubanas de Lecuonas fueron piezas escritas en diferentes fechas y publicadas en Cuba con el título Álbum número 3, Danzas Afrocubanas, en 1930. En particular, la comparsa, escrita en 1912, fue una de sus primeras obras en plasmar ya de manera consciente en el tema de lo afrocubano dentro de la música de concierto. Esta fue escrita por Lecuona a los 17 años y estrenada en el Teatro de Sauto de Matanzas en 1912. Las danzas cubanas de Armengol están escritas en el tradicional compás de 2/4. No sé si puse el... Me pasó. Listo. Empleado usualmente en este género. La danza cubana número 6, Ayer y Hoy, fue escrita en junio de 1983 y fue dedicada en su primera edición a Luisito Benjamín, un amigo cubano del compositor, aunque ya para el 1999 aparece con una dedicatoria a la pianista Iliana Bautista. Por otro lado, la danza número 9, Canta, Clave, Canta, fue compuesta en agosto de 1984 y esa no tiene dedicatoria. Está escrita en la tonalidad de sol menor, mientras que la danza número 6 está en re mayor. Las piezas en el río, en la montaña y en la laguna pertenecen a la suite 6 momentos para piano de Vázquez Kunze, las cuales fueron compuestas para el programa Jóvenes Creadores del FONCA entre 2015 y 2016. Esta compositora denomina su técnica composicional como simetría interválica, la cual se puede apreciar en estas piezas, donde la compositora trabajó con la personalidad y el color de los intervalos, empleándolos como células. Finalmente, la sonata latino de Mauer es una obra de 3 movimientos escrita en octubre de 1994 por encargo de la flautista inglesa Kirsten Spratt y la pianista polaca Elizabeth Mucha. La petición fue que en la composición se incorporaran diferentes ritmos latinoamericanos, ofreciendo así un manejo diferente del contenido de la sonata académica, pero manteniendo su estructura musical. Mike Mauer elige los ritmos de salsa, merengue, rumba, tango y bossa para realizar esta composición. Ahora, perdón, me adelanté. Listo. Al realizar un análisis comparativo, se pueden apreciar recursos compositivos presentes en el conjunto de estas obras seleccionadas. En los siguientes ejemplos se puede apreciar cómo cada compositor, mediante su estilo, plasmó elementos musicales comunes que aluden a la música latinoamericana y afrocaribeña. Uno de ellos es la textura armónica. En estas imágenes del Souvenir de Gottschalk se ilustra del lado izquierdo el planteamiento del patrón rítmico del tema A, que posteriormente va a ser desarrollado, como se ve del lado derecho, con un bajo más elaborado, empleando saltos de octavas a una nota superior y un ritmo sincopado acentuado al final de cada compás.
En el caso de Lecuona, en la conga de medianoche, se observan en los primeros 2 compases de la figura 3 un motivo rítmico melódico en la mano derecha, que en los 2 siguientes compases se repiten un registro más agudo con octavas, mientras que la mano izquierda mantiene el ritmo de la conga. De igual forma, en esta comparsa, la pieza inicia en los primeros compases con un patrón rítmico en la mano izquierda, que más adelante desarrolla con acordes y octavas en un registro más agudo y con un matiz fortísimo. O sea, aquí vemos una similitud entre el trabajo de 2 compositores diferentes. Otro elemento a destacar es la escritura que cada compositor elige para representar estos patrones. Por ejemplo, en el último movimiento de la sonata Latino de Mower, podemos ver del lado izquierdo la manera en que escribe un ritmo en clave 2-3 en comparación como lo hace Armengol, quien inicia su danza número 9 con un ritmo de clave 3-2. Mower emplea un compás de 4/4 y Armengol uno de 2/4, pero al momento de ejecutarlo la sensación rítmica y corporal es similar. Otros elementos, por ejemplo, son los cambios de ritmos entre los compases, como se puede ver en la figura 16, donde pasa de cinquillos de negra a cuartos y luego a tresillos de negra. O bien en las diferentes elaboraciones de tumbaos que se muestran del lado derecho. Hay muchos más ejemplos, por supuesto, de todos estos elementos, pero de manera global se pueden apreciar aquí la variedad de elementos que caracterizan este repertorio y que implican retos técnicos al momento de interpretarlos. Ahora, justamente, Un minuto. en cuanto a las recomendaciones interpretativas, estas varían, por supuesto, de acuerdo a cada pieza, pero de manera general menciono estos puntos. Obviamente, primero hay que conocer la estructura, ¿no? Ya sea binaria, ternaria, el tema, variación, etcétera. Pero en este repertorio, sobre todo, las células rítmicas son fundamentales, ya que conforman la base sobre la cual se desarrolla la obra. Por esto es fundamental identificarlas desde un inicio y ejecutarlas de manera muy clara, teniendo en cuenta su carácter percutivo. Por otro lado, es necesario establecer planes dinámicos en cada frase a lo largo de la pieza, procurando siempre respaldar esa densidad armónica que se va generando en el desarrollo. Es importante mantener equilibrio sonoro y, sobre todo, dado que estas piezas abarcan prácticamente todo el registro del instrumento, al ejecutar desplazamientos hay que, bueno, siempre practicarlos primero lentamente hasta llegar a las velocidades necesarias. Perdón, me voy a ir al último punto. Obviamente el pedal es muy importante de hacerlo de manera limpia, pero finalmente se debe mantener la conducción cantable de estas frases melódicas que caracterizan las piezas, por lo que todos estos elementos del ritmo, la densidad armónica y estas frases deben siempre tener un balance, ¿no? Entre todos ellos. Y por último, como conclusiones, puedo decir que en este trabajo, bueno, justamente se lograron identificar elementos compositivos comunes en las obras que plasman una alusión a ritmos latinoamericanos y afrocaribeños dentro de este repertorio pianístico que es de la música académica. Y finalmente el trabajo, bueno, nos ayuda a dar a conocer justamente obras que no son tan ejecutadas en este ámbito de música académica. Y bueno, algunas referencias. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Luz. Muy interesante perdón, estoy sin cámara. Muy interesante tu propuesta. Súper breve, si alguien tiene alguna pregunta, levante la manito. A mí me gustaría preguntarte si tienes algo escrito, tienes algún artículo o libro, lo que sea que hayas escrito que pudieses compartir, porque sería interesante conocer tu material. Sobre todo, a mí me interesó el tema del comienzo, porque también le puede servir a Fabián que está en su trabajo. Hay lugares comunes que se ven aquí, entonces es interesante que pudiésemos compartir estas informaciones, así que te agradecemos un montón si puedes después compartirnos algún artículo o algo que hayas escrito al respecto. Claro. Había visto que Jan tenía la manito del... Sí, o sea, había aplaudido, pero iba a levantar la mano igual para hacer una pregunta. Bueno, sí, no, encontré también muy interesante el trabajo, muy claro, también siento que es poco tiempo para indagar en toda esa riqueza y todos esos detalles que están en las composiciones. Y no sé si en algún trabajo, en otro, tienes pensado, creo que sería también interesante a veces ahondar en
las relaciones que podrían existir entre compositores, por ejemplo, si hay correspondencia entre medios, si hay influencia en como, oye, estoy empezando a hacer esto, oye, qué interesante lo voy a hacer yo también, y como toda esa red de actores que a veces empiezan a influenciarse mutuamente y a veces llevar como ciertas cosas a cambio. Y también como el factor tecnológico, como, no sé, pues el tema de los, ¿cómo se llama? Los barcos a vapor que aceleran las comunicaciones, porque ahí Claro. también siento que se puede abrir una ventana como muy interesante también de un hilo donde uno puede tirar y llegar hasta el infinito, en verdad. Claro, sí, ahora con las redes esto ya gira de una manera muy diferente, pero bueno, yo rápidamente quise decirles que sí, justamente este trabajo se derivó de mi trabajo de titulación de la Facultad de Música, ¿no? Y donde justamente yo me conecté mucho con lo que decía Fabián, es lo que le iba a decir, que para mí también necesito hablar de esto porque como estudiante de música docta dentro de una academia aquí en México, fue así de, es que todo es así como el programa estándar de, bueno, nuestro barroco y nuestro clásico y nos salimos de los mismos autores. Y yo tuve la fortuna de que mis maestros de piano sí me permitieron como que tocar otras cosas y en cuanto yo conocí ese repertorio fue, no, no, es que esto está mucho más interesante, esto es más rico, esto es más yo, ¿no? Y justamente aquí también está la misma controversia, ¿no? De hasta qué punto sí se permite introducir, ¿no? Otros instrumentos u otras tecnologías incluso, y seguirlo considerando música docta, ¿no? Porque es como que en cuanto entra otro tipo de instrumento, no, no, esto ya no es música académica. Entonces, justamente aquí yo lo que manejé, bueno, fueron estos ritmos que al insertarse, sí hay muchas de estas piezas casi, o sea, sí se conocen, pero casi no se permiten incluir en un repertorio o en un examen, por ejemplo, de titulación. Entonces, por eso yo considero importante así como de dar a conocer y que se siga divulgando. Y bueno, obviamente hay muchísimos más compositores, pero yo no sabía que allá tienen esa misma polémica, así que hay mucho que trabajar. No sé, Fabián, si tú me puedes compartir justo esto que decías de cómo nace así esta necesidad de, es que no hay apoyo, no se le da lugar. Sí, o sea, creo que hay un lugar común, sobre todo como por decirlo, así como América Latina, decirlo de alguna forma, en donde pasan este tipo de situaciones, po. Creo yo me preguntaba harto sobre lo que exponías, cuál podrían ser las diferencias entre, por ejemplo, no sé, Stravinsky haciendo una obra que es un tango, siendo que Stravinsky es ruso. Y la obra, no me acuerdo del nombre, pero del compositor cubano, Lecuona. ya, la diferencia que podría haber en términos como de entendimiento, de estilo, de forma de interpretar en las mismas composiciones, ¿no? Como, no sé si mencionarlo así, pero como una cuestión de fidelidad, como cuál está más cercana. Bueno, también hay todo un contexto como sociocultural que permite que funcionen distintos. Aún así, creo que es mucho más famosa esta obra que se llama Tango, que es de Stravinsky, que yo ni siquiera conocía al compositor cubano. Entonces, me pregunto también qué pasa ahí, como bueno, eso. Ya, no, aquí en México sí es más conocido, por ejemplo, Lecuona, ¿sabes? Que obviamente la obra de Stravinsky es muy conocida, pero ese tango no, fue así como de estar escarbando justamente. Y yo te puedo decir que sí, o sea, investigando sobre su vida, así justo de estos dos compositores, no, Lecuona es totalmente, tiene un entendimiento, porque claro, él nace ahí, además fue prodigio del piano, pero tenía, te digo, él insertó este término de lo afrocubano, pero dentro de la música de concierto, ¿no? Entonces sí, o sea, fue un proceso más complejo, él no fue nada más como llevar lo cubano dentro del concierto, no de una manera forzada, lo hizo de una manera muy orgánica, porque o sea, además tenía dominio justamente de este manejo hacía óperas enormes, ¿no? O sea, hizo un concierto para creo que 40 pianos, una cosa así tremenda, y claro, había admiración tanto de él hacia Gottschalk y de viceversa, por ahí justamente también, por ejemplo, el papá de Armengol, que él es mexicano, le tocó también que llegara a la orquesta de Lecuona, entonces empieza así como decir ya eh, estos puntos de contacto, ¿no? En donde uno se Jueves. otro, es muy, muy rico, sí. Bueno, vamos a cerrar ahora. Joaquín tiene una pregunta, podríamos dejarla para el final porque ahora justo ya se nos acaba el tiempo de la presentación de Luz y ahora justamente viene Joaquín.
ahora viene la presentación de Joaquín. Entonces, si podemos al final hacer un cierre en conjunto y ya podríamos plantear alguna pregunta más, ¿vale? ¿Les parece? Entonces, ahora le damos el paso a Joaquín, quien nos va a hablar de las construcciones de la enseñanza del jazz en Santiago, de lo formal a lo informal, un tema muy interesante también, que también se cruza con las dos presentaciones anteriores. Así que, ¿está preparado, Joaquín? Sí, sí. Ya. Joaquín, les adelanto, es la única, para quienes vean esto en diferido después, la única ponencia que está en estos momentos en la Universidad de La Serena. Así que cuando tú quieras, yo mientras te voy a presentar. Joaquín es un estudiante de pregrado de la licenciatura en música con mención en musicología de la Universidad Católica de Chile. Paralelamente se ha formado en el jazz por medio de clases privadas de contrabajo con Guillermo Muñoz desde su participación como estudiante en varios talleres de ensamble. Actualmente se desempeña como contrabajista en 2 agrupaciones de jazz. Una de ellas es Malatesta Big Band y la otra es Edgardo Cruz Quinteto. Así que vamos a escuchar entonces la presentación de José Joaquín Echeverría. Son 15 minutos y contando. Ya. Gracias. Ya. Bueno, mi ponencia, claro, se titula Las construcciones de la enseñanza del jazz en Santiago de Chile, de lo formal a lo informal, y en ella establezco una discusión en torno a dónde se posiciona el género del jazz respecto a distintas categorías de música, y desde esto propongo 3 categorías de enseñanza: formal, semiformal e informal, que nos sirven para agrupar las distintas instancias educativas que frecuentan quienes se relacionan con la escena musical. Bueno, entonces en primer lugar correspondería hablar en qué lugar se posiciona el jazz. ¿En qué lugar se posicionaría el jazz dentro de las distintas categorías musicales? Si partimos desde una tripartición genérica de música tradicional, música popular y de música conservatorio, en la cual la música tradicional vendría siendo aquella asociada a la ruralidad y a la tradición oral, la música popular mediatizada, con consumo masivo, y principalmente, en este caso, principalmente urbana. Y la de conservatorio, esta que trabaja un repertorio principalmente de tradición centroeuropea, de música escrita, y que, claro, es conservada, estudiada y enseñada por estas instituciones del mismo nombre. Bueno, existe una tendencia generalizada a asociar el jazz a la música popular, tanto de quienes lo escuchan como de quienes no lo hacen. No obstante, esta discusión no solo se produce de manera informal, sino que también existe en la literatura, teniendo una amplia diversidad de respuestas al respecto. La mayoría de los escritos consensúan que el jazz pertenecería indiscutiblemente a la música popular en su etapa temprana, puesto que estaría íntegramente subordinada al baile, aunque estas discusiones se comienzan a ramificar cuando el género se distancia de su función social y comienza a generar sus propias expresiones teóricas, como la armonía, el ritmo, y empieza a influenciarse más directamente con otras experiencias musicales como es la música tradicional y la de conservatorio. Las respuestas negativas a la pregunta proponen que el jazz posee una categoría como que podría ser la categoría de música clásica como término genérico para la música de conservatorio. Bueno, y en el caso del jazz, y en específico en el caso del jazz en Chile, considero pertinente el categorizarlo dentro de la música popular, ya que si bien posee singularidades que lo podrían alejar de otros géneros más consensualmente populares, es una escena que comparte no solo espacios, sino que también músicas y hasta en algunos casos instituciones con la música popular. Sin embargo, reconozco que es un género especialmente complejo de clasificar, sobre todo por su diversa historia y su relación con múltiples expresiones musicales, además de contar con instituciones dedicadas específicamente a la práctica, enseñanza, conservación y cultivo de jazz. Es por ello que me parece sumamente interesante el explorar la enseñanza en un género como este. Para ello procederé a definir y a discutir las distintas categorías de enseñanza que propongo. Dentro de la literatura podemos encontrar diversos textos que refieren a la enseñanza, educación formal e informal, o también llamada no formal, pero esta diferenciación se establece principalmente desde la legalidad,
es decir, si estas instituciones poseen o no una certificación o acreditación por el Estado. Pasa lo siguiente. Para los efectos de este estudio consideraré aspectos cualitativos para diferenciar las distintas categorías, haciendo relevante la postulación de una categoría intermedia, como lo es la categoría semiformal. Para cada una de estas categorías me sustento un objeto de estudio que me ayuda a delimitar dichas categorías. La categoría de la enseñanza formal se definirá como aquella impartida en instituciones físicas o virtuales por una variedad de profesores naturales que enseñan un currículum de estudios previos, definidos y que se sostienen en el tiempo. Para ello, me centro en el Instituto Profesional ProYas, una de las escuelas más longevas en focalizar su plan de estudios en el jazz, en el contexto de Chile. Este estudio de la institución también se sustenta con una entrevista realizada a Tamara Canales, exalumna de la institución y guitarrista de la escena. Bueno, la categoría semiformal también contiene métodos de enseñanza que comprenden una meta y un procedimiento determinados que se conocen y se definen previamente a la inscripción de los estudiantes, como es a veces en los casos de la enseñanza formal. Sin embargo, incluyen rasgos diferenciadores que lo vuelven más informales que las categorías anteriores. Por ejemplo, el carácter efímero que tienen y la flexibilidad metodológica de la instancia. Para ello, me centraré en los talleres de jazz, talleres que se dedican al ensamblaje de repertorio de jazz respecto a diversas temáticas. Estas instancias son supervisadas y lideradas por Federico Anemán y Claudio Rubio, músicos activos de la escena, y a quienes también entrevisté para profundizar más en este análisis. Y bueno, por último, está la categoría informal, que resulta ser la más ambigua de las otras antes descritas, manteniendo todas aquellas instancias formativas que se distancian de las otras dos categorías, poniendo un foco principalmente en una formación centrada en la autonomía del estudiante, siendo este el principal gestor de su aprendizaje. Para esto me centraré en tres instancias en específico: las clases particulares, la experiencia en vivo, o aprender sobre la marcha, como le dicen algunos músicos de la escena, y la formación autodidacta. Esto reforzado por lo obtenido en una entrevista con José Ares, bajista activa de la escena y profesor de instrumento. Bueno, en el caso de la la enseñanza formal, entonces me dediqué a analizar un poco cómo funcionaba la malla curricular de esta institución, en la que defino al menos como tres tipos de asignaturas principales, como categorizándolas un poco. La primera de ellas es el desarrollo técnico instrumental, que sería principalmente lo que es las prácticas de instrumento y las prácticas como de conjunto, en el fondo la expresión más práctica que tienen en la malla de esta institución, que sería lo que vemos en azul y en celeste. Bueno, el desarrollo de la técnica instrumental. La segunda categoría, el desarrollo de las habilidades teórico-prácticas. Aquí es algo que tiene relación también con otras instituciones no necesariamente dedicadas a la música popular o al jazz, que son estos cursos como armonía, estos cursos como lectoescritura, análisis auditivo, que son los que vemos en naranjo y en amarillo. Y por último, las de carácter ya teórico-crítico, que serían como los cursos como Historia de la Música, o estos cursos también que no tienen tanto que ver directamente con música, pero sí con la escena, como son los cursos que vemos en morado. Bueno, pero además durante la entrevista con Tamara salieron al menos 4 puntos principales que quiero destacar, que son que quienes entran a la institución no necesariamente entran esperando conseguir una formación focalizada en el jazz, sino que más bien, según lo que comenta Tamara y lo que yo también he percibido con personas que he conocido que han entrado a la institución, entran con intereses de formarse en ámbitos generales con respecto a la música.
incluso tal vez si quisiéramos pensarlo más música popular, pero en el fondo no buscando una formación específica en el jazz, sino que lo que permite que en la institución converjan múltiples expresiones musicales por medio del estudiantado, lo que también refuerza un poco esto que decía al principio del jazz relacionándose con también muchas músicas populares. Y bueno, y también que tiene una alta carga académica en comparación con otros modelos formativos, teniendo en el caso del primer semestre hasta 9 cursos de manera simultánea, lo que contrasta mucho con otros tipos de formación en las que quienes se forman en el género, ya sea desde las clases particulares o desde los talleres, no suelen cursar más de 3 cursos o instancias como al mismo tiempo, no tienen más de 3 profesores particulares, aunque sean de temáticas distintas o talleres de ensamble o cosas de ese tipo. Bueno. Y bueno, y en el caso de la enseñanza semiformal, aquí me centré en estos talleres de jazz en los que también tuve la oportunidad de participar. Ahí puse con asterisco aquellos ensambles en los que participé. Y bueno, estos ensambles son talleres de ensamblaje de repertorio con ciertas temáticas. Estas temáticas pueden ser los ensambles centrados en músicos, como Duke Ellington, Oliver Nelson, en donde se toma repertorio de estos compositores, o tal vez temas que no son compuestos por ellos, pero popularizaron, y se trabajan en el estilo también que evoca el compositor en las grabaciones que se tienen sobre ellos, discos, cosas así. Bueno, también están los ensambles de estilo, que abarcan repertorios más generales que tratan de englobar lo que sería ciertos estilos de acuerdo a ciertos compositores emblemáticos o ciertos temas emblemáticos del estilo. Incluso a veces teniendo, por ejemplo, en el caso del cool jazz, un arreglo que hizo Federico sobre música barroca que tiene relación con instancias específicas, con elementos específicos del cool jazz, que se relacionan también con música de conservatorio, en algunos casos. Y bueno, también están los ensambles de discos que, por ejemplo, el caso que yo he visto es el del Canyon Blue, donde se pretende emular un poco este disco con intereses pedagógicos y lograr, entonces, obtener estos recursos que ocupan los músicos con un ensamble además bien parecido y como dice Claudio también al principio de las presentaciones, como que tal músico se pondrá en los zapatos de el músico en cuestión, por ejemplo Miles Davis, cuando el trompetista se tiene que poner en el personaje, por así decirlo, como por motivos pedagógicos. Y bueno, esta instancia, como comenta Federico y Claudio, surge también como una especie, como un poco de nostalgia, como por retomar esta forma de aprender que ellos tuvieron, que era más sobre la marcha, como en el fondo tocando en distintos ensambles, como desde bien pequeños, involucrándose y como equivocándose y volviendo a tocar el día siguiente y teniendo que enfrentarse a situaciones en donde tenían que sacar cierto repertorio como entre comillas en velocidad o cosas así, y que ahora sienten que está un poco ausente en la escena en la escena actual, en el fondo, como que ellos comentan que los intérpretes, las intérpretes, les cuesta más llegar a estas jam sessions, que son, por ejemplo, sesiones de improvisación, donde los músicos a veces no se conocen o que no saben de antemano el repertorio que van a tocar, sino que tienen la base armónica nomás de lo de estándar. Bueno, entonces, y que los músicos, los intérpretes, los jazzistas, como no tienen no tienen tanta motivación para ir a estas cosas y se terminan restando, entonces como que sienten que falta eso en la formación y ellos lo tratan de suplir con estas instancias que quedan entre medio de lo que sería como el aprender en las presentaciones en vivo y lo que sería en una formación formal, sistematizada, como sería en una institución. Ya un minuto.
Uy, ya. Entonces voy a pasar al siguiente. Bueno, y en el caso de de la informal, entonces tenemos estas experiencias que nos coinciden con estas categorías y entre ellas, claro, están las clases particulares, que son la forma más típica que se forman en los músicos, habiendo una cultura muy normalizada de estudiante, mentor, mentora, en donde esta persona no solo le entrega herramientas teóricas o técnicas de la interpretación del instrumento, sino también muchas veces la integra a la escena o permite que se integre a la escena presentándole músicos o pidiéndole que haga un reemplazo cuando el profesor o la profesora no puede adquirir una pega, entonces él recomienda a su estudiante en muchas situaciones. Y bueno, también está la experiencia en vivo, que sería, claro, esto concretamente como aprender sobre la marcha, y entre ellas también, claro, la jam session, que también esta es una instancia muy importante porque en todas las entrevistas salió que una de las instancias más importantes de formación que reconocen que reconocen las personas que entrevisté, tenían que ver con, claro, esto de tocar, como en el fondo el tocar un repertorio ya sea practicado previamente o improvisado en el momento, es algo sustancial en la formación musical en el contexto del jazz, tal vez también en otras músicas, sobre todo populares. Y bueno, y la formación autodidacta, que esto también lo encuentro sumamente interesante porque implica que no necesita una figura de docente como autoridad que vaya guiando el proceso de aprendizaje, sino que son los mismos estudiantes, las mismas estudiantes quienes cumplen estos roles como de determinar juicios de valores respecto a su progreso, el resultado final, y usualmente usando grabaciones como puntos de referencia, como estéticos, como a lo que se tiene que aspirar tocando, muy centrado en la emulación de estas sonoridades, estos sonidos, timbres, esta estética. Y bueno, como conclusión entonces, muy brevemente, como conclusión entonces, desde lo formal a lo informal podemos comprender una gradualidad que va desde la menor autonomía con respecto a la elección de los contenidos a la mayor autonomía representada en la formación autodidacta. A su vez, también se establecen diferencias con respecto al tiempo de los procesos que contemplan las distintas instancias, teniendo procesos de 4 años, en el caso de la ProJazz, 3 meses en el caso de los talleres, y tiempos indefinidos en el caso de las clases particulares, que pueden ser desde un par de semanas hasta años con el mismo docente. Y bueno, también cabe destacar que Tamara no solo se formó en la ProJazz, sino que también coincidimos en uno de los talleres de jazz, el de Han Mowgli. Y ella comenta que considera que estas instancias son más similares a una especie de clase particular colectiva a lo que serían estos talleres de ensamble que experimentó en la institución. Puesto que en estos talleres Federico y Claudio existe una retroalimentación más personalizada y una metodología más flexible. De esto se desprende la relevancia que tiene el contacto humano en las distintas instancias, yendo desde lo colectivo a lo íntimo en esta instancia y produciendo distintos aspectos en las metodologías y quienes lo experimentan. También cabe mencionar que esta diversidad de instancias de enseñanza también nos permite clarificar dónde se posiciona el jazz con respecto a otras músicas y cómo se interrelacionan entre ellas, puesto que desde la enseñanza podemos comprender de mejor manera los comportamientos culturales y aspiraciones que tienen quienes se dedican al cultivo del jazz en el territorio nacional. Muchas gracias. Bueno, y acá está la parte de la bibliografía, como más la principal bibliografía que usé. No sé si se ve muy bien, pero... Eso. Ok, muchas gracias, Joaquín. Muy interesante tu tema también. Ahí se cruzan con conceptos como, bueno, con autores, supongo que estás apoyándote también con Lucy Green y algún material de lo que es el aprendizaje de las músicas no doctas en el fondo. Muy bien. Mira, yo les propongo que las preguntas que le hagan a Joaquín las hagamos después de la presentación de Jan, porque se nos está pasando brutalmente rápido el tiempo. Así que si alguien tiene preguntas para Joaquín, les agradecería un montón que la pudiéramos hacer después de Jan, ¿vale? Jan, por favor, 15 minutos y para adelante. Muchas gracias. Yo te voy a presentar mientras tú te preparas. Y con esta presentación de Jan Koplov, ¿Koplov o Koplov? Koplov. Koplov. Por ahí.
Em, Vamos a cerrar esta mesa número 4 de este congreso y el tema que nos presenta Jan es Más que gritos y distorsión, el metal chileno ante la crisis ecológica y el modelo económico extractivista. Jan es licenciado en música con mención en teoría y literatura musical de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es miembro del IASPM Canadá y de la Sociedad Internacional de Estudios de Música Metal. Sus líneas de investigación abarcan la musicología histórica, la etnomusicología y la ecomusicología. En estos contextos se ha enfocado en los estudios de recepción, los estudios decoloniales, los estudios de música popular, los estudios del metal y la relación entre la crisis ecológica y la música popular. Además es baterista en bandas de rock pesado y metal progresivo. Así que ahora vamos a escuchar a Jan, que nos va a compartir su investigación. Perfecto. Muchas gracias, Jimena. ¿Se ve bien, cierto? Ya, bacán. Bueno, antes de entrar ya en el detalle de la ponencia, quería comentarles que este es un trabajo que ya se encuentra en vías de publicación, así que pronto debe estar ya disponible. Entonces, acá lo que voy a hacer es un pequeño barrido de lo que hablo ahí, pero además también voy a agregar un caso particular que no está en el texto y que posiblemente aparece en otro trabajo. Así que, bueno, vamos a dar inicio. Ahí está. Bueno, el planeta está viviendo una crisis ecológica sin precedentes producto de la acción humana, la cual ha generado un aumento de los gases de efecto invernadero, GEI, y con ello un incremento irreversible de la temperatura de la Tierra. Esta situación se conoce comúnmente como cambio climático y se estima que la temperatura promedio subirá entre 1,8 a 4 grados Celsius dependiendo del manejo que se haga de los GEI. Aunque cabe destacar que a partir de los 2 grados Celsius en adelante se entra a una zona de riesgo climático. Además, si bien esta situación es global, los efectos son locales, lo que convierte este fenómeno en algo dinámico y difícil de manejar. Asimismo, a raíz de un aumento de conciencia sobre los efectos del cambio climático, diferentes actores sociales han buscado tomar un rol más activo en esta situación. Dentro de esto se encuentran las y los artistas, quienes han buscado levantar una alerta en el lenguaje de las artes y el entretenimiento. En el caso particular de la música, esto se ha realizado a través de las temáticas y las letras de sus canciones, el desarrollo de conciertos que tengan un menor impacto medioambiental, el uso de instrumentos reciclados y el activismo político. La música metal no ha sido la excepción a esto y se ha evidenciado una posición crítica frente a la crisis ecológica que está afectando el mundo. Sin embargo, los trabajos sobre esto están circunscritos al estudio de bandas o contextos situados en el norte global, lo que es relevante, ya que el metal, al igual que la crisis ecológica, es un fenómeno global que posee manifestaciones locales particulares, por lo que los problemas que ahí se abordan y las críticas que en él se realizan están socioculturalmente situadas. Esto último se relaciona particularmente con la crisis ecológica, puesto que Latinoamérica, además de poseer ecosistemas muy sensibles al cambio climático, dependen peligrosamente del extractivismo como modelo económico, el cual no solo posee una concepción capitalista y colonial de la naturaleza, sino que también establece relaciones asimétricas entre el continente y el mercado mundial, los cuales repercuten en la capacidad que tienen los distintos países latinoamericanos para proteger sus ecosistemas. En esta línea, Chile es considerado un referente de la implementación de dicho modelo y las políticas económicas extractivistas. Así, este trabajo se propone analizar cómo las bandas de metal chilenas se han sumado a la discusión sobre la crisis ecológica y los efectos que genera el modelo económico extractivista. Para lograr aquello, la metodología de estudio consiste en un análisis sonoro y discursivo de 3 canciones. Estas serían El verde estupor de los grillos, de Oreja, Animal, de Egregor, y Mahuiza Niupiuqué, de Mahuiza. Por su parte, los enfoques teóricos que guían esta investigación son los estudios socioambientales y decoloniales, particularmente la línea de investigación planteada por Varas Díaz sobre los discursos decoloniales en el metal latinoamericano y cómo este sirve como mecanismo de reflexión sociocultural crítica. Bueno, como ya dije, América Latina es muy vulnerable a la crisis ecológica y Chile no es la excepción a esta regla, ya que cumple con 7 de 9 características de vulnerabilidad ante el cambio climático. A esto se debe agregar que, como destacan Pelfini y Mena, que producto del modelo neoliberal introducido en la década de los 80
y la apertura de los mercados al comercio internacional en Chile, se instauró un proceso de desarrollo de políticas extractivas que conllevan la generación de instituciones y políticas que promueven el uso económico de los territorios. De este modo, se refuerza la noción de que el uso de los territorios y la problemática ambiental quedan supeditados al ideario del progreso y desarrollo. Cierro cita. Dicho ideario, sin embargo, ha sido puesto en cuestión en el último tiempo, tanto por sus impactos socioambientales como por la lógica colonial que los sustenta. En Chile, dichos impactos se pueden observar en la privatización y sobreexplotación de los recursos naturales, la destrucción y contaminación del medio ambiente y los desplazamientos humanos producto del empeoramiento de las condiciones de vida. Lo más llamativo de todo esto es que el extractivismo podría ser regulado de manera que se eviten o contrarresten los daños que genera. Sin embargo, Chile no ha logrado modificar su base institucional para hacer frente a la matriz económica que favorece el modelo extractivista, ni para fiscalizar y sancionar los actos ilegales de los mismos y los diversos daños que produce. Bueno, para situar un poco el metal en Chile, o el metal en general, hay que tener en cuenta que el metal es un género que posee un carácter confrontacional, contracultural y controversial, que usualmente ha sido estereotipado, rechazado y condenado, producto de su contenido lírico, su sonoridad estridente y sus aspectos visuales y simbólicos. Sin embargo, este género, como afirma Whip Taylor, abro cita, también hace uso de la dureza de sus letras, sonido e imaginario visual para expresar una crítica sobre el comportamiento y razonamiento humano y manifestar las ansias sobre el futuro. Cierro cita. Estas preocupaciones dependen del contexto en el cual se sitúan las bandas y lo que esté sucediendo a su alrededor. En el caso de Chile, el metal llegó cerca de los años 80 a través de la importación de grabaciones de bandas extranjeras. Este periodo particular corresponde a un marco social restrictivo producto de la dictadura cívico-militar bajo la que vivía el país. Sin embargo, las preocupaciones de las y los metaleros no estaban en el contexto político, sino más bien en la experiencia sonora y el nuevo espacio de encuentro social que este género catalizó. Sin embargo, con el paso del tiempo esto fue cambiando y hoy en día existe un gran número de bandas que se posicionan críticamente ante el contexto social del país y el contexto ambiental no es la excepción. Uno de los primeros aspectos que es criticado en esta línea es la lógica neoliberal que privatiza los recursos naturales. Esto se puede apreciar en la canción El verde estupor de los grillos de Oreja. Y desde el primer verso ya se establece la crítica. Aquí pueden ver, dice: ¿de quién es esta tierra? ¿De quién el agua y las piedras? Del demonio que se aferra a su carne y a sus venas. Allá en la ciudad se engendraron sus garras de metal y su estado, cuando reventó en sus manos y se expandió como un gusano. Aquí la crítica va desde la línea de plantear que la tierra, el agua y las piedras pertenecen a un demonio, uno que es ajeno a lo natural y cuyas garras de metal se engendraron en la ciudad. Este demonio puede corresponder al neoliberalismo, que privatiza y comercializa los recursos naturales, pero también al pensamiento colonial, puesto que ha sido a través de dicha comprensión del mundo que la naturaleza comenzó a concebirse como algo apropiable y que existía para satisfacer las necesidades económicas. Esto se condice con la relación que se establece entre el demonio y la ciudad, junto con la proliferación desmesurada de dicho demonio al señalar que éste reventó en las manos de sus creadores y se expandió como un gusano. Por su parte, el aspecto sonoro de esta pieza presenta un detalle y aporte no menor. Aquí va. Bueno, espero que se haya podido apreciar, pero el tema es que esta canción parte rodeando al oyente con el canto de los grillos, para luego dar paso a los instrumentos y, más adelante, a la voz. Con esto se logra evocar un ambiente natural, ya que el canto de los grillos no se escucha con claridad en praderas o bosques, o sea, se escucha con claridad en praderas y bosques y no en la ciudad, y con ello se establece un espacio físico particular desde el cual se emite el discurso. Así, cuando ya entran las guitarras y la voz, todo se tiñe de una mezcla entre el metal y el mundo natural no humano, por lo que se puede suponer que los grillos, como sinécdoque de la naturaleza, son quienes están declamando la crítica. Esta misma relación permite plantear que el carácter confrontacional y empoderador de este género no sería algo restringido únicamente a dar voces a seres humanos, sino también a otros seres vivos que enfrentan injusticias. Asimismo, en el metal chileno también se logra observar una crítica ante la desconexión de la humanidad moderna con la naturaleza.
Esto se puede apreciar en la canción Animal de Egregor. Aquí, la vocalista le habla a dos sujetos, a un animal y a un ser humano. Al dirigirse a la figura animal, la cantante relata el daño que ésta sufre, junto con retratarla como un ser inocente e indefenso que es víctima del ser humano. Mientras que al dirigirse a la figura humana, la vocalista cambia actitud, ya que la interpela y la critica por sus acciones y pensamientos. Esto se puede apreciar en el siguiente verso, aquí va. No va a sonar todavía, después va a sonar. Bueno, acá dice, al hablar a la figura animal, presa fácil, arrancan tus ojos y corazón, empacado se da, cuerpo sin rostro no incomodará. Y luego, al hablar al ser humano, dice, entiende bien, no hay diferencia, cuando se trata del dolor, sin compasión. Humanidad, ¿a quién condenas, si ya mordiste tu conexión por ambición? Asimismo, esta diferencia no se restringe solo a esta parte discursiva, sino que va acompañado de la parte sonora. Y aquí lo vamos a escuchar. Presa fácil, arrancan tus ojos y corazón, empacado se da, cuerpo sin rostro no incomodará. Entiende bien, no hay diferencia cuando se trata de dolor, sin compasión, humanidad, ¿a quién condenas? Ya mordiste tu conexión por ambición. Como se puede escuchar, al momento de hablarle a la figura animal, la vocalista cantaba con suavidad y ternura, algo que también realiza el acompañamiento, ya que las guitarras no están distorsionadas, la batería se mantiene en la caja y el bajo toca notas largas sin mucho movimiento. Pero al hablarle al ser humano, el ambiente cambia drásticamente, puesto que la vocalista adopta un personaje lírico, empoderado y fuerte, con un canto melódico marcado y potente, mientras las guitarras se distorsionan y tocan un riff intenso y pesado, mientras son acompañados por un bajo y una batería más protagonistas y estridentes. Así, mediante este cambio, la crítica discursiva y sonora se complementan para darle mayor fuerza al mensaje. Finalmente, también existen discursos respecto a la crisis climática y el impacto del extractivismo que se cruzan con la situación de los pueblos originarios que habitan en Chile. Un ejemplo de esto se puede observar en la canción Mahuiza ni Piuqué de la banda Mahuiza, que antes eran conocidos como Nunca Seremos Dichosos. Eso sí, esta vez voy a partir con el extracto para luego ir analizando y desglosando los aspectos que encuentro relevantes. Así que aquí va. Bueno, aquí tenemos elementos muy característicos de un metal duro. Tenemos gritos y guturales, una gran velocidad e intensidad rítmica y una fuerte distorsión. Ahora bien, más de alguien podría imaginar en primera instancia, y sin conocer el contenido de la letra ni lo que voy a comentar ahora, que lo que se transmite aquí consiste en una crítica que va guiada desde la rabia o que va dirigida hacia alguien en particular que está causando daño. Sin embargo, hay varios elementos de la canción que apuntan en el sentido contrario. En primer lugar, esta canción está en mapudungun. El significado del título es Corazón del Bosque y el tema consiste en una oda al mismo, tal y como se puede apreciar en la traducción que les voy a mostrar ahora. A la izquierda está mapudungun y a la derecha en español. Y dice así: Corazón del Bosque, pulmón reconfortante, madriguera eterna, arrimo de los llantos, corazón del cosmos, extirpa la enfermedad mientras los ciclos se renuevan y no entiende el invasor. Eso es exactamente lo que acabamos de escuchar. Y bueno, como se logra observar, la banda dirige su discurso hacia el bosque, reconociendo su importancia al concebirlo como un ser que entrega vida, refugio y protección. Pero al mismo tiempo, la banda evidencia que este ser está sufriendo una enfermedad, pero lo insta a extirparla y aguantar hasta que el nuevo ciclo comience. Por otra parte, la banda dedica la última frase, una parte muy pequeña, para hacer mención al mundo occidental encarnado en la figura del invasor. Dicha figura, de manera similar a lo que hace Egregor,
es mostrada como un ser que no es capaz de entender la importancia de la naturaleza, por lo que se puede suponer que está relacionada y asociada a la enfermedad que aqueja al bosque. En este sentido, es posible plantear que la potencia, los gritos y la distorsión se desempeñan como elementos empoderadores que buscan transmitir la energía sonora de esta música a otros seres, en este caso el bosque, y con ello darle más fuerza para sobrellevar las dificultades. Y por lo mismo, al tomar todo esto en consideración, se logra identificar que la canción dista la lógica de rabia e ira, y por el contrario, consiste en una búsqueda tanto discursiva como sonora por rendir tributo y empoderar a un bosque que sufre en manos del cambio climático y las actividades industriales forestales e hidroeléctricas en el Gualmapu. Así que bueno, espero haber mostrado bien que hay bandas, o sea, hay evidencia de que las bandas se han manifestado críticamente ante la situación ecológica que vive el país y las consecuencias de la economía extractivista imperante en el territorio nacional. Esto se hizo básicamente, o como yo lo planteo, en dos planos. Uno, el discursivo, a través de críticas decoloniales al modelo neoliberal y el comportamiento humano, la denuncia del daño que esto está causando, y también la adopción de nuevas maneras de comprender la relación con la tierra, en el particular caso de Mahuiza. Pero también está el plano sonoro, donde la sonoridad del metal sirve tanto como herramienta de crítica e interpelación, así como mecanismo de empoderamiento. Y por lo mismo, planteo que el metal, y era la lógica del título, es un género que va más allá de los gritos y la distorsión, y que hay una gran paleta de expresiones, usos y discursos detrás de cada composición. Así que es como esta idea de que hay mucho más por investigar todavía detrás. No quiero decir que todo sea bonito y que siempre haya una lucha noble, hay partes muy oscuras, incluso asociadas con el nacionalsocialismo, pero hay una paleta más rica a veces de este estereotipo que se le asocia al metal. Así que eso. Muchísimas gracias. Bravo, muy bien, súper interesante este último tema. Y bueno, ahora vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas para cerrar estos dos temas. Em, a mí me parece súper interesante. Yo soy una seguidora del metal, pero tal como tú lo planteas, desde lo sonoro, desde la estética sonora, porque claro, siempre me parecieron muy vacías o sea, mientras el mundo se nos cae a pedazos y el punk estaba cantando por la lucha reivindicativa social, el metal estaba cantando a los unicornios y a los dragones. Siempre yo peleaba con mis compañeros metaleros. Y claro, más allá del guerrero del arco iris de Rata Blanca de los 80, más canciones y más letras reivindicativas desde la perspectiva ecológica, no encontré. Ahora estoy con los pelos de punta y estoy paralelamente con las ventanas abiertas buscando a Gregor, que me fascinó la banda y las otras que también mencionaste. Y ya estoy aquí descargando al lado la música para escucharlo, porque, wow, es súper interesante esta conjunción de temas que pues te quería preguntar para cerrar ya. eh, ¿Cómo surge esta conexión? Porque es que me interesa un montón. ¿Cómo realizaste esta conexión? Bueno, básicamente nació porque con un texto de Jacob Reketal que habla sobre temas mapuche con el metal, como habla él del metal mapuche como tal, y ahí empecé a tirar de silito. Y ahí hice también una investigación como en esa línea sobre como ¿cómo se llama? La sensibilización de gente no mapuche, producto de los discursos mapuche. Y ahí con bandas como Mahuiza también, hay otras también como Oreja, también lo tomo, y ahí me empecé a meter en ese tema. Y bueno, en base a los discursos mapuche y también por intereses míos, el tema medioambiental como que empezó a ser más, con más resonancia. Cada vez siempre veo como, bueno, se está cayendo el mundo a pedazos, las instituciones no sirven, hay contaminación por todos lados, está la zona de sacrificio, y como que también un poco eso dije, pero como que necesito hablar de esto de alguna manera, po. Como que siento que hay algo que se tiene que abordar. Y después empecé a pillar estos temas, como que empecé a escuchar a Crisálida, que es una banda de metal también chilena, que está esta vocalista que creo que es de Atacama, decía ella. También vi un documental sobre metal andino que sacaron hace poco con el CIR, y ahí estaba Egregor, y también con las bandas que empecé a escuchar del trabajo y de trabajo de Rekedal, y ahí empecé a darme cuenta de esta idea, de esta lógica, de esta discusión y pelea por el medio ambiente, y ahí pillé estas bandas, estos discursos, y ahí empecé como a armarlo, como diciendo, "Ah, hay algo aquí, dónde tirar", y un tema que hay que poner sobre la mesa, que es como el mundo está peligrando mucho, y la música también toma parte en eso. Ahí después me gustaría como indagar más en qué efecto realmente tiene detrás, como llega a la gente con conciencia o se queda también un poco en el discurso, como problemáticas que hay ahí. Bravo, bravo. Súper interesante. Por favor, compártenos si tienes algún artículo o algo donde podamos
ir metiéndonos un poquito más. Yo quería hacer una pregunta, Joaquín, antes que vayamos cerrando ya, y tiene que ver un poco con lo que está hablando ahora un poco Jan. ¿Cómo se posiciona el jazz dentro de este contexto social? Porque el jazz se caracteriza siempre por una búsqueda de la perfección o de la sonoridad, siempre. ¿Cómo se sitúa el jazz en la actualidad, en el contexto actual, desde la perspectiva de lo que tú estás hablando, de la formación? ¿Hay alguna conexión o sigue siendo no una burbuja, pero como que se aparta o se abstrae un poco de la realidad que circunda en este momento a la sociedad? ¿Cómo lo ves tú, Joaquín? Me surge esa pregunta. Yo creo que se puede ver como de muchas aristas, como que igual también depende, porque si bien podemos hablar de una escena de jazz, como que también se podría decir que hay muchas escenas de jazz, como que como mi experiencia con, por ejemplo, tocar con generaciones como ya más años de diferencias, que ya llevan como 30, 40 años tocando, o involucrados en club de jazz, o cosas así, como que siento que ahí sí se podría hablar tal vez más de un poco una burbuja, como porque claro, como que ahí se cierra un repertorio y como que se canoniza también el repertorio y como que se centra en eso. Pero también, así como está esta generación, después otra generación como intermedia, como entre yo y, no sé, un poco a mí como punto de referencia, hay otra generación intermedia donde estaría como Claudio Rubio y Federico Daneman, que son personas que entrevisto, y también Raimundo Santander, que por ejemplo ahora me acordé claro, como para el estallido social, por ejemplo, Raimundo Santander, cerca del posterior al estallido social, está haciendo un solo en el Telonios, un bar de jazz, como conocido en Santiago, y toca el derecho de vivir en paz, en el fondo, como parte de su solo, como que podemos ver este tipo de cosas como incluidas tal vez un poco como protesta. Bueno, sale también la iniciativa La Maldita Jam de Jazz, que como que busca también colectivizar esta idea del jazz como con presentaciones colectivas, y bueno, también hay, al menos yo he percibido también, dentro de generaciones sobre todo como más jóvenes, como también como posturas como radicales o políticas desde como la interacción que se tienen, como que muchas personas que he entrevistado relacionadas ya y también con las que he conversado, hablan de que la generación más joven como que hay una intención un poquito más humana, como de relacionarse con un poco más de cariño, como un poco más de preocuparse de que todos en el fondo vayan mejorando, vayan para arriba, como entenderlo más como experiencia educativa, en contraste con a veces otras generaciones que pueden ser un poco más áridas en el fondo y como que son más drásticas y en el fondo como que también por lo que me han comentado también otros músicos como de mucha crítica y mucha agresividad, es un poco como en el lenguaje, en como lo que opinan. Entonces yo creo que ahí como que uno puede ver como distintas formas cómo se relaciona el jazz con la sociedad un poco también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y en el fondo es música. Estamos hablando acá de educación musical, de musicología y música para el cambio social. En el fondo, si nos vamos a una visión desde el paradigma sociocrítico, siempre es una búsqueda para el cambio social. En este caso, desde nuestras trincheras, que son la música y la educación musical, o la investigación musical, pero para tener una mejor sociedad. Luz, ¿tienes alguna pregunta para cerrar ya? Bueno, nada más dos cosas. Una, nada más mencionarle a Jan que felicitaciones por su presentación. Me pareció súper clara, me gustó mucho el análisis que hiciste tanto del discurso del texto y cómo lo lograste compaginar con el discurso musical. Y de verdad sí, felicidades, o sea, muy, muy interesante y además con un planteamiento muy crítico. Entonces, eso, me dejaste queriendo saber más. Y rápidamente, bueno, aunque no me la alcanza a contestar, pero para Joaquín, mencionabas por ahí que cuando hiciste
estas encuestas, te dijeron que como que a los estudiantes ahora, hoy día como que les costaba trabajo integrarse a estas sesiones ya de improvisación. Entonces mi pregunta era como, ¿cuál es tu puesto? O sea, ¿por qué crees que está ocurriendo eso? O sea, ¿será porque no tienen las bases técnicas suficientes, o sea, bueno, teóricas, técnicas, o es porque no tienen motivación suficiente, o es porque no se les está, o por cuestiones didácticas, o sea, hablando justamente de enseñanza musical? Sí, que bueno que hiciste esa pregunta, porque algo que no alcancé no alcancé a decir, pero en el fondo como que a lo que Federico y Claudio como que le echan la culpa un poco, es que ahora se ocupa mucho como tenemos más recursos como tecnológicos. Ahora hay como, por ejemplo, estos como backing tracks, que son como bases rítmicas con armónicas, que se pueden usar para tocar encima, sobre todo para practicar la improvisación. Y entre ellos hay varias aplicaciones, como por ejemplo el iReal, que es un compendio de todas esas cosas, y que claro, como que se acostumbra mucho a estudiar en solitario, como a estudiar, como yo también me incluyo como alguien que igual le da mucho miedo meterse a estas instancias como de jam hasta hace muy poquito. Entonces, como que claro, como que uno trata de tocar como muy perfecto, como ahora que uno se graba y lo sube en las redes sociales, graba la mejor versión, dice Claudio también. Entonces, como que yo creo que la ausencia, porque antes era como más, siento yo, más necesaria, como más ineludible, como el tener que aprender sobre la marcha, como que en el fondo si uno no estaba tocando con la gente, no estaba tocando nomás, o era poco probable que fuese avanzando mucho. En cambio ahora como que tenemos muchos recursos para estudiar en solitario, lo que tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas que, claro, como que nos hace a veces un poco dependiente a ciertos entornos y nos da un poco más de miedo como tirarnos a la piscina con cosas que, claro, pues, tal vez graben y quede como nuestra carta de presentación al mundo de la música. Entonces, como que, claro, eso, yo creo que por eso un poco puede ser eso, pero claro, como que algo que, sobre todo los profesores que yo he tenido, han insistido mucho como una experiencia, como ya te toca ir a una jam, como que te inviten a una jam y como que quieran que toquen en una jam o que improvisen, en el fondo, a veces las clases particulares solo se concentran o sea, no solo se concentran, pero principalmente se concentran en prepararte para una instancia que podría ser como una jam session, como que tu profesor te pasa un tema, en mi caso con trabajo, y que yo tenga que leerlo como a primera vista, la armonía en el fondo. Entonces como que yo creo que ahí, como claro, mi generación tiene a veces un poquito más de miedo al asunto, pero puede ser un poco por eso. ¿Se estará hiperacademizando entonces la práctica del jazz? Completamente. Jan, ¿tienes una última pregunta? Porque ya vamos a cerrar. Sí, es cortita, o sea, encontré muy interesante el trabajo, Joaquín, está muy entretenido, muy necesario también de empezar a comprender esa manera de cómo se aprende y cómo se empieza a dimensionar el fenómeno del jazz desde el estudio de este. Y ponte tú, a mí me pasó que cuando estaba en la Chile, había un taller de jazz que hacía Martin Joseph, que era de improvisación libre. Era muy entretenido ver a gente del instituto, o sea, del Conservatorio de la Chile, que tocaban desde esta línea de conservatorio, verse enfrentados a la necesidad de ahora vamos a improvisar libre, no hay ningún parámetro, ni siquiera un estándar, nada, toquen. Entonces era muy interesante ver cómo chocaban, es como, ya, pero ¿qué toco? ¿Cómo lo hago? Y como que no eran capaces, como loco, tocáis todo el día, haz lo que se te ocurra ahora. Entonces, no sé de dónde provienen como necesariamente los ensambles que tú veías, pero creo que si lográis pillar alguno, porque el de Martin no lo dejaron de financiar, que esté en el conservatorio, sea el de la Mayor, en la Católica no recuerdo, o sea, lo más cercano es como el semillero del Cristián, y ver eso, como también chocan esos dos mundos, porque en ProJazz es como, bueno, es otro mundo, son distintas como esferas de aprendizaje, todas academizadas, como decía Jimena, pero también hay como diferencia en base a como ese pasado, esa formación y cómo se enfrenta después este fenómeno de improvisación. Así que eso, muy bacán el trabajo. Sí, sobre eso. Bueno, ah, perdón, cierra, sí. Sobre eso, claro, como que es verdad que ya en la academia ya otro mundo como mirar un poco el jazz, y también como dos cosas respecto a eso. Como primero, a mí me pasó personalmente que en el primer ensamble que tomé de estos talleres de jazz, el de ensamble de jazz tradicional,
me pasó que mi principal debilidad, bueno, también sigue siendo un poquito ahora, pero como la improvisación del contrabajo, y estoy acostumbrado a acompañar, pero me tuve que enfrentar a una improvisación que yo antes tenía como súper racionalizada, de como tratar de tocar las notas más correctas en el mejor contexto posible, y como que hubo un trabajo ahí de los profesores de ayudarme como a soltarme y tocar más como de oreja y como de lo que se pudiera, como lo que sienta que calza bien, como un poquito menos desracionalizarlo un poco, que yo creo que sirvió mucho. Y bueno, en la Católica, de hecho, muy brevemente se trató de hacer como jam sessions también, donde ahí también convivieron, pero muy brevemente, sus 4 o 5 sesiones, donde llegaron músicos, trompetistas, trombonistas que no sabían tocar jazz y que estaban como aprendiendo, y ahí como que empezaron a tocar un poquito más desde ahí también. Ok, muchas gracias a todos quienes han estado participando, les agradecemos mucho, le agradecemos a la Universidad de La Serena por abrir este espacio, y bueno, a nombre de nosotros los colaboradores del Centro de Investigación en Educación Musical, CIEM Chile, y también la Sociedad Chilena de Musicología, le damos las gracias por haber participado, haber presentado sus trabajos, y por favor compartirlo, difundirlo lo que más se pueda, porque han sido temas súper interesantes. Muchas gracias y nos vemos en una próxima instancia. Gracias, Jimena. Gracias. Chao, chao. Gracias, nos vemos.